Buenos días otra vez, es domingo 27 de septiembre y gracias a Dios seguimos en Marcos, una serie del Evangelio de Marcos. Y bueno, así brevemente pues estaremos recordando lo que Marcos nos ha dicho durante todo este tiempo en 5 capítulos. Ha sido constante cómo Marcos presenta al siervo de Dios, ¿verdad? Un siervo constantemente oprimido o apretujado por las personas, por la cantidad de gente que venía a verle, a escucharle, a tocarle, como veremos el día de hoy. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por mandarnos este Salvador, Señor, sabiendo que todos necesitamos de ti. Te rogamos, Señor, que perdones nuestra falta de fe. Quizá tenemos todavía nuestras dudas, quizá nuestro sufrimiento no nos permita todavía creer en tu poder, en tu interés por nosotros, en tu amor por nosotros. Te rogamos entonces, Señor, que todo esto sea para gloria y honra tuya, como siempre es el propósito, Señor, y bueno, que más allá de nuestra satisfacción personal podamos entender la magnitud y grandeza de tu gloria, Señor, de tu poder, de tu amor, Señor, y permítenos entonces entender a través de tu palabra a quién servimos, a quién esperamos, a quién honramos, que es nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias y te ruego, Señor, por todos los que han de conocer tu nombre, ya sea a través de este mensaje, Señor, pero que tu palabra crezca y que tu nombre sea más reconocido y adorado y honrado, así como originalmente tú lo ideaste, Señor. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces pedimos al Señor que también nos guíe en su palabra y seguimos en Marcos 5, pero en esta ocasión veremos del 21 hasta el 43 en la versión de la Reina Valera. Entonces demos lectura. Si ya estás preparado o preparada, sigue conmigo la lectura de Marcos 5, iniciando en el versículo 21. Y nos dice Marcos que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, le dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba.
pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Entonces, si has estado conmigo, si has estado siguiendo lo que hemos estado estudiando en Marcos, vemos que Marcos nos han narrado que pues en cuestión de un día, tal vez, de un día para otro, pues Jesús se ve siempre rodeado por una gran multitud. Siempre está rodeado de una gran multitud que le aprietan. Todo el mundo quiere tocarle, todo el mundo quiere estar cerca de él, ¿verdad? Por diferentes razones, algunos para criticarle, algunos para escuchar su sabiduría, otros pues para ser sanados, otros creyendo quién es él, otros dudándolo todavía. Pero siempre está rodeado de una gran multitud, incluyendo sus discípulos. A este punto de la lectura yo pienso ya que los discípulos pues actúan como un cuerpo de guardaespaldas, ¿verdad? Que quizá le dan un poquito de espacio a Jesús, pero la gente pues tú sabes, alguna vez has estado en alguna multitud donde pues, no te puedes ni mover, quizá en un concierto, ¿verdad? Donde no tienes chance ni de sentarte. Yo la verdad siempre evito lugares así, no me gusta estar apretado, bueno, mientras se puede, porque durante el tiempo que viví en la Ciudad de México, usando los sistemas de transporte, pues no tienes chance de nada, entonces se empujan, se golpean, o nos golpeamos, ¿verdad? Porque también a eso le entrábamos, a los cocolazos, en fin, entonces pues hay siempre empujones, hay golpes, aunque no quieras. Y bueno, así estaba el Señor Jesucristo expuesto a esto. Y Marcos nos dice que después de haber estado en una gran multitud, predicándoles, sanándoles, fue al otro lado del mar, ¿verdad? Durante ese tiempo, pues quizá no dormir durante mucho tiempo, pero se levanta una tempestad, la cual él es capaz de calmar. Y no es una narración ficticia, sino que hay testigos. Marcos solamente está narrando lo que él no vio, pero lo que escuchó directamente de Pedro y de otros testigos oculares, ¿verdad? Entonces todo esto lo pone en un síntesis para hacérselo saber a la iglesia de Roma, ¿verdad? A la iglesia de Italia, a gente como tú y como yo, gentiles. Entonces les está declarando lo que Jesús estaba haciendo, y vemos y recordaremos que pasándose de un lado a otro del mar, la tormenta, ¿verdad? Se levanta, él la calma, y demuestra así el Señor Jesucristo, a pesar de su cansancio, el poder que tiene sobre la naturaleza. Cuando llega al otro lado del mar, dos endemoniados, nos dice Mateo, ¿verdad? Uno de sus discípulos, que probablemente estaba en uno de los botes o en el bote, pues vienen corriendo, ¿verdad? Estos dos violentos hombres poseídos por 6,000 demonios, pues, torturados, ¿verdad? Jesús los libera y demuestra su poder sobre el mundo espiritual. La gente del lugar le ruega que se retire, porque no quieren saber nada de él, quizá por intereses económicos, quizá por temor. Y entonces Jesús se retira, ¿verdad? Es una región gentil, él se regresa a Capernaum, que es lo que nos dice Marcos, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Capernaum, que es la ciudad donde probablemente era la base de operaciones de nuestro Señor Jesucristo, que es también donde Pedro tenía su casa. Entonces probablemente regresa ahí. Y nos dice Marcos que nuevamente se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, donde él podía predicar, donde él podía ministrar, ¿verdad? Entonces Marcos nos está constantemente nos recuerda que siempre está rodeado de una gran multitud desde que comenzó su ministerio en Galilea. Entonces él estaba junto al mar. Hasta este punto pienso yo que el mejor amigo de Jesús ha sido el mar, ¿verdad? Porque le proporciona un espacio para separarse un poquito de la gente que siempre le está apretujando, hasta el punto de ser peligroso. Entonces aquí no nos dice exactamente si estaba dentro del bote o junto al mar, a la orilla del mar, pero siempre ha sido un escenario en donde Jesús ha estado constantemente ministrando. Y mientras él está ministrando al público, ¿verdad?
A ti y a mí muchas veces que a la gente no les importa si estás enfermo, si no tienes dinero, si estás haciendo bien, si estás haciendo mal. Pero al Señor Jesucristo sí le importa quién eres tú y en la posición en la que estás ahorita. Quizá ahorita no tienes trabajo, quizá estás muy enfermo o enferma. Quizá tienes tus dudas, pero el Señor Jesucristo está todavía interesado. El problema con nosotros es que como no vemos, estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? A usar el sentido de la vista todo el tiempo para poder creer, pues nuestra fe falla, ¿verdad? Porque no es como debe trabajar. Y aún si tuvieras la oportunidad de ver, quizás si tú no crees en Cristo, no importa cuánto veas, como muchos de ellos hicieron. Entonces no somos tan distintos. Esta fe se pone en acción. Aquí vemos dos eventos que Marco nos está marcando, ¿verdad? Mientras Jesús está ministrando. A Jesús no le molestan las interrupciones, como quizá a muchos de nosotros sí. Yo, la verdad, me considero uno de ellos que ser interrumpido mientras estoy haciendo alguna actividad me distrae. Quizás hasta me molesta un poco porque me cuesta trabajo volverme a concentrar. Entonces, pero el Señor Jesucristo siempre ha mostrado ese amor, ese interés por las personas. Y a eso vino, a rescatarnos, no a darnos una nueva religión, no a darnos un nuevo concepto de comodidad, ¿verdad? O una actividad de domingo, una actividad que quizá para algunos es aburrida, pero no ese es el propósito. El Señor Jesucristo tampoco vino a llenarnos de comodidades hasta el punto de que todo el mundo está sano y cada quien puede seguir con su vida común y corriente. No, sino que el propósito principal de todo esto que Jesús está padeciendo, sí, es compasivamente sanando a las personas, pero el propósito principal es el rescate de nuestras almas, el cual a su tiempo el Señor Jesucristo habría de ser sacrificado por voluntad propia en lugar de nosotros, padecer en lugar de nosotros. Tomó nuestro lugar en esa cruz para que tú y yo podamos seguir viviendo eternamente en Él, con Él, si tú crees en Él. Entonces, aquí está ministrando, está predicando el arrepentimiento, que hoy en día como que mucha gente le ofende, se concentra más en justicia social, ¿verdad? Que, bueno, es otro tema, pero aquí la predicación es el arrepentimiento. Y mientras está haciendo todo esto, viene uno de los principales de la sinagoga, su nombre nos lo dice Marcos, es Jairo, y un principal pues estaba por encima de los ancianos, ¿verdad? Que eran locales, los cuales estaban encargados de la preparación de los servicios y de la supervisión de los asuntos de las sinagogas. Eran básicamente oficiales laicos. Entonces un principal estaba por encima de ellos. Entonces viene uno de ellos, que se llama Jairo, y enseguida que vio a Jesucristo, ¿verdad? Se postró a sus pies. Entonces vemos aquí la fe de una persona que, bueno, que aparentemente conocía de Dios, que amaba a Dios, pero cuando ve al Señor Jesucristo no hace otra cosa sino derretirse delante de Él, ¿verdad? Su fe en Él, ¿verdad? Lo mueve, lo impulsa a actuar. Y esa es la cuestión de muchos de nosotros. ¿Cómo nos mueve nuestra fe a actuar? ¿Estamos actuando reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor, como el que tiene el poder, que tiene el control de las situaciones? Y son situaciones trágicas. Esta situación aquí, si tú eres padre o eres madre, pues tú darías todo por tus hijos, a menos que seas un padre o una madre cruel. Si amas a tus hijos, pues no te gustaría que nada les pasara, ni que se enfermen, ni que se lastimen, ni nada, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Jairo, una de las razones por el que está ahí, a pesar de su sufrimiento, él va y busca a Jesús, ¿verdad? Lo cual hace que se humille ante él. Esta es la fe de Jairo. Reconoce que Jesús tiene el poder para sanar, al punto en el que le rogaba intensamente. No le hizo una petición ligera, sino que le rogaba intensamente. Y esa es nuestra petición, ¿verdad? Así debería de ser nuestras oraciones. Rogarle intensamente todo el tiempo, ¿verdad? Aun cuando Jesús está trabajando en otras cosas, Jesús está escuchando.
porque le rogaba por su nena. Y el texto nos dice más adelante que tenía 12 años. Yo tengo una nenita de 13 y una nena de 9. Entonces entiendo quizá el dolor que estaba experimentando aquí Jairo. Pues su nena está agonizando al punto en el que pues el texto nos dice más adelante que fallece. Entonces este Jesús, quien es poderoso, quien domina sobre legiones demoníacas, quien domina sobre la naturaleza, ¿verdad? El viento y el mar, con su compasión, Él acepta ir a casa de Él, ¿verdad? Él acepta esa interrupción y lo acompaña. Y mientras el texto nos dice que mientras iban, la gente seguía apretujándole, la gente seguía tocándole, la gente seguía a donde Él fuera. Y Jesús no estaba molesto o iracundo al respecto, sino que en su compasión seguía ministrando a la gente. Y ese es un ejemplo para nosotros que nos cansamos y nos quejamos del ministerio que tenemos, si es que tenemos uno, ¿verdad? Y queremos claudicar, ya queremos, ¿sabes qué? Yo ya di todo por Cristo y ahí nos vemos. Alguna vez escuché a alguien de la iglesia decir eso, ¿verdad? Que ya estaba cansada de ministrar. Y no supe qué decir, simplemente me quedó, me dejó impresionado porque era una persona a quien yo consideraba pues muy dedicada a Dios, muy dedicada, y seguramente lo es. Nadie está exento de errores. Vemos, por ejemplo, Marcos, que también él claudicó a cierto tiempo y causó un conflicto entre Pablo y Bernabé, primo de Bernabé, por cierto, pero fue restaurado por Pedro. Es lo que se cree, porque Pedro más adelante menciona a Marcos como su hijo, ¿verdad? Seguramente Pedro, sabiendo, teniendo por experiencia que lo difícil que es claudicar, ¿verdad? Y ser restaurado al ministerio, pues trabajó con Marcos. Entonces, pues nadie está exento de desear el claudicar, pero Jesucristo no está en esa posición. Él sigue trabajando por ti el día de hoy. Nos ha dejado su palabra para que siga ministrando, trabajando en nosotros, para darnos madurez, para cambiar nuestras vidas. Por ahí leí un texto que decía que Jesús nos dio esta palabra básicamente para cambiar nuestras vidas en general. Entonces vemos que esta escena donde la gente le aprieta, pues es una escena constante, ¿verdad? Por las multitudes, lo están apretujando constantemente. Ellos desean tocarle, desean ser sanados. No hay médicos que puedan salvarles, ¿verdad? Y probablemente por causa de las masas impresionantes de la gran multitud, pues muchos de ellos no pudieron tocarle en el primero, segundo, tercer intento, habrían fracasado. Entonces aquí vemos que por esa razón muchos quizás se abalanzaban, porque era decir ahora o nunca. Si Jesús, si no lo toco ahora, si no estoy cerca de él, no seré sanado. Entonces seguramente esa era la escena en donde Jesús, al tratar de ir hacia alguna parte, pues era difícil moverse, al menos en esa área. Entonces nunca se engentó, su compasión nunca cesó de ser, ¿verdad? A pesar de que su cuerpo físico, humano como el de nosotros, se cansaba por el ajetreo diario. Y es cuando vemos otra interrupción. El Señor Jesucristo se va, está acompañando a Jairo a la casa de él, seguramente un lugar no muy lejos de donde están, pero difícil de llegar por causa de la multitud, cuando de repente, ¿verdad? Una mujer, nos dice el texto, con hemorragia de 12 años. Wow, eso es impresionante. Es mucho tiempo para una persona que está sangrando constantemente. Y según la ley judía, según el texto de Moisés, ¿verdad? En Levítico 15:25, lo leo, nos dice esto: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Y toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche.
Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda y por el pecado, y el otro será para holocausto. Y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Lo que está diciendo aquí es que esta mujer estaba exenta, estaba de convivir con el resto de la sociedad, y eso probablemente en su propia casa, empezando desde ahí. Entonces, si tenía marido, si tenía familia, no lo dice el texto, pero si la tenía, seguramente, porque vemos que gastó todo su dinero en doctores que nunca le pudieron ayudar, sino que del texto nos dice que iba, de hecho lo hicieron peor, empeoraron su estado de salud, sangrando por 12 años. Imagínate, eso ya es muchísimo, un constante derrame sanguíneo, y no poderse curar. Gasta todo lo que tiene, y además su dolor no solamente físico, sino que es emocional. Es un dolor de mucho tiempo, es un dolor que afecta a su familia, es un dolor que afecta a todas sus relaciones, es un dolor que no le permite ni siquiera asistir al templo. Entonces está apartada de todos. Por lo que dice el texto aquí, es impura, es inmunda, nadie puede tocarla. Todo lo que haga, todo lo que toque es impuro. Entonces está constantemente apartada. Y es al punto de su sufrimiento que ve la oportunidad de tocar a Jesús, ¿verdad? Cuando escucha de él. Entonces, en tiempos de Jesús era una práctica muy común, en casos de enfermedades como estos, graves, consultar a muchos y diferentes médicos. Y bueno, pues al hacer esto, pues se recibía una gran variedad de tratamientos, lo cual con frecuencia pues eran incompatibles, ¿verdad? Un médico recetaba una cosa, otro médico otra cosa, y hasta cierto punto estos tratamientos resultaban abusivos y, como vemos, pues hacían empeorar al enfermo, como en este caso. Entonces Lucas sugiere en su evangelio, en el capítulo 8, versículo 43, que su enfermedad era incurable. Entonces dice el texto en el 26 y el 27, y nada había aprovechado, ¿verdad? Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, donde nadie, si la reconocían, ¿verdad? Pues no le iban a impedir llegar hasta Jesús, sino que por detrás, donde la gente no está poniendo atención, ella viene y ni siquiera desea tocar a Jesús, simplemente dice, quiero tocar su manto. Lo que el texto nos dice es que ella estaba pensando que si tan solo tocaba su manto sería salva o sanada completamente de su enfermedad. Entonces aquí vemos la fe en acción también. La fe en acción, ¿verdad? Según lo que nos dice Santiago, Santiago 2, 14, 18 nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Imagínate, la mujer tiene mucha fe, pero no hace nada, ¿verdad? No podría su fe salvarle. Entonces, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿verdad? Y alguno de vosotros les dice, hey, que te vaya bien, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo cual la mujer hizo, ¿verdad? Su fe la está moviendo a hacer algo. Ella cree en el poder del Señor Jesucristo y ella sabe que Él tiene el poder para sanar. Ha escuchado de lo que Jesús ha estado haciendo, ¿verdad? Sanando personas, liberando personas de demonios. Entonces la fama de Jesús sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y esto es el principio del ministerio de Jesús, ¿verdad? Durante quizás su primer año.
Entonces la fama va creciendo. Jesús ministra durante 3 años en esta región. Y bueno, pues para el tiempo en que baja a Jerusalén, pues ya es tiempo de ese sacrificio. Pero mientras tanto él sigue trabajando durante 3 años con toda la gente aquí. Entonces para entonces su fama sigue creciendo. Entonces esta mujer escucha de Jesús y le quiere tocar por detrás. Si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Versículo 28. ¿Verdad? Si tan solo te acercaras a Jesús, entenderías muchas cosas. Que a pesar del sufrimiento, aquí vemos no que la gente no sufría, sino que ellos, a causa del sufrimiento, ellos se acercaban a Jesús. ¿Verdad? Aquí vemos a Jairo por la salud de su nena, ¿verdad? En riesgo, al punto de muerte. Y vemos a esta mujer que por causa de su enfermedad se acercan a Jesús. Entonces Dios ocupa el sufrimiento para traernos a Él. Y a nosotros no nos gusta sufrir. Pues a quién, ¿verdad? ¿Quién levantaría la mano para decir, hey, yo quiero que me hagas sufrir, ¿verdad? A nadie de nosotros nos gusta sufrir. Por eso el cielo no habrá lágrimas, ya no habrá dolor, no habrá muerte. Es un lugar que solamente está reservado para los que se arrepienten. No para gente buena, como escuché a un pastor, ¿verdad? En la radio. Greg Laurie dice que el cielo no es para gente buena, el cielo es para gente arrepentida, transgresores arrepentidos. Y si tú y yo, sin transgresores, no nos arrepentimos delante de Dios, es decir, no dejamos de hacer las cosas a nuestra manera, no dejar de creer que Dios va a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Sino que yo voy a hacer lo que Dios quiere. Sin arrepentimiento, pues no hay cielo, no hay el dolor seguirá y seguirá intensificándose. Si tú quieres vivir una vida sin Dios, Dios a su tiempo te dará lo que tú quieres, ¿verdad? Mientras tanto sigues gozando de sus bendiciones día a día, a pesar de que la vida es difícil, dura, como vemos aquí, y vemos a Dios que es compasivo. Aquí Jesús no es solamente un humano cualquiera, Jesús es Dios hecho hombre. No es un hombre elevado a la postura de Dios, sino que es Dios quien hizo todas las cosas, hizo tu cuerpo, hizo la naturaleza, hizo las leyes de la naturaleza y todas esas leyes físicas que yo no te podría explicar. Él las controla, Él las domina, ¿verdad? Y vemos aquí que Él sabe cuando sale poder de Él. Vamos a ver en el texto, este poderoso siervo de Dios se compadece de la gente, se compadece de ti hoy en día también. Aun cuando la gente sea indiferente, cuando la gente no sepa qué te sucede, Jesús sí sabe y está ahí ofreciéndote una mano. Aquí a esta mujer, vemos que le iba peor. Pues cuando oyó hablar de Jesús en el 27, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Su fe le está moviendo a hacer algo. A este punto la mujer ya no tenía nada que perder, ¿verdad? Se aventuró en secreto, sin que nadie la notara, a tocar, aunque fuera el manto de Jesús. Quizá los flecos que colgaban de su manto, estos flecos eran recordatorios para cumplir con los mandamientos dados por Dios para quien vestía esa ropa, ¿verdad? Eran recordatorios de cumplir con la ley de Dios. Entonces, su fe le movió a actuar, como vimos en Santiago 2, 14, 18. Porque decían para sí, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Su fe le hizo actuar. Pero enseguida la fuente de su sangre se secó. 12 años padeciendo, pagando médicos, empeorando su salud. Un solo acto, ¿verdad? Toca a Jesús por detrás, no a Jesús, su manto, y al instante, nos dice Marcos, al instante, no días después, no 30 minutos después, sino al instante. Lo cual vemos seguido que Jesús hace cuando Él sana, es una sanación instantánea. Ahora hay muchos charlatanes que dicen sanar y vemos que la gente sigue con dolor, sigue enfermo. La gente quiere creer que ha sido sanado, pero solamente son parte de un teatro. Pero a quien sana completamente. Y bueno, pues hay gente que tú quizá conocerás, que sabías de su estado de salud y que de repente así, cuando ellos han puesto su fe en Cristo, pues han sanado por completo. Gracias a Dios.
Pero aquí vemos que su fuente de sangre se secó. Así de fácil. Pum, toca el manto de Jesús y queda salva. Ojo con esto. Gracias a Dios, este tipo de objetos no han quedado a nuestro alrededor, porque tenemos esa tendencia de idolatrar, ¿verdad?, los objetos. Lo cual me recuerda que hay ¿cómo le dicen? El lienzo de Jesús, ¿verdad? Creen que es Jesucristo, la imagen de Jesucristo en el lienzo, y la gente va y quiere tocar el lienzo y quizá con la misma intención de ser sanados. Pero en lugar de adorar al Creador, en lugar de adorar a la persona, ¿verdad?, que portaba ese manto, pues su enfoque cambia del Creador al objeto. Por eso Dios no permite que tengamos objetos de ese estilo, porque nuestra fe se movería de ver a Jesús a un simple objeto. Aquí la mujer no lo hace con la intención de adorar al objeto, sino que no tiene el deseo de contaminar a Jesús. ¿Recuerdas lo que el texto del Levítico nos dice? Es una mujer impura, entonces no quiere contaminar al Señor, sino que en su humildad, en su fe, solamente desea tocar la mínima parte de su manto, y con eso era suficiente. Y eso es lo que pasa. Jesús, luego, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, le dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Si tú estuvieras ahí, esto hasta un punto suena como ridículo, ¿verdad? Oye, pues Marco nos está diciendo que hay tanta gente que Jesús está siendo apretujado mientras él trata de avanzar hacia la casa de Jairo. Entonces la pregunta parecería ilógica. Oye, pues ¿cómo que dices quién te ha tocado? Pues todo el mundo te está tocando. Pero no era lo que se refería a Jesús, pues dice el texto que él sintió ese poder que fluía de sí mismo, ¿verdad? Por eso es que su reacción. Entonces el Señor Jesús tiene control de su poder, no es así algo que salgan extraño a él, sino que él controla su poder, ¿verdad? Sobre todo lo que ha creado, él lo sostiene, así que sabe perfectamente cómo usar su poder, y obviamente su declaración no es solamente un absurdo, sino que todo lo contrario, es una oportunidad para la persona que ha sido sanada de declarar públicamente lo que Jesús ha hecho por ella. Entonces, él, a través del testimonio de una persona, testimonio a través tuyo, el testimonio de mi testimonio para otras personas, va a mover a la gente a acercarse a Dios. Entonces, es una oportunidad para ella de dar testimonio público de lo que Dios ha hecho. Por eso la pregunta: ¿quién me ha tocado? Entonces, aparentemente al Señor le gusta mucho confrontarnos básicamente con este tipo de preguntas. Un ejemplo de ello es Génesis 3. En Génesis 3, 9 al 13 nos dice que cuando confronta a Adán y Eva, le pregunta casi algo por el estilo, ¿verdad?, dándoles así la oportunidad de confesar lo que acaban de hacer. Entonces Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Entonces no es que Dios no conozca lo que está pasando, sino que nos abre una puerta para conversar con Él, para proclamar para confesar nuestras acciones. Y hoy tienes esa oportunidad también de declarar tus acciones delante de Dios. Entonces sus discípulos le dicen: ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo, ¿verdad? Sabemos que es una mujer que había sido impura. Según la ley no han pasado ni 7 días para que ella pueda presentarse en el templo nuevamente. Entonces tiene temor, ¿verdad?, de haber violado la ley quizá, y está temblando. Entonces sabía que lo que le había pasado, ¿verdad?, y vino y se postra delante de Dios, delante de Jesús, y le dice toda la verdad, todo lo que le había pasado. Entonces Jesús no condena a la mujer, sino que la bendice y le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Entonces la fe que Santiago nos dice, tu fe puede salvarte, ¿verdad? Y se va en paz a su casa y queda sana completamente de su azote, lo cual le produce una gran felicidad, ¿verdad? Y entonces seguramente cumplió con el resto de la ley, pero llena de felicidad y alabando a Dios, que mucha gente
hoy en día no tienen ni idea de lo que es alabar a Dios. Muchas veces nosotros tampoco, porque pasamos más tiempo haciendo otras cosas que enfocándonos en las cosas del cielo. Pero vemos también que la fe de los miembros de la casa de Jairo es completamente distinta. Vemos que el texto nos ha estado diciendo que Jesús, hasta este punto, su fama ha ido creciendo, y aún así hay gente que todavía no cree en lo que está pasando. Nos dice entonces que mientras él aún hablaba con la persona, ¿verdad?, vienen de la casa del principal o de Jairo y le dicen: tu hija ha muerto. O sea, traen malas noticias. Ya no molestes más al maestro. ¿Para qué lo molestas? Pero Jesús, oyendo lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas. Lo cual es una frase que Jesús usa, pero también lo vemos a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 15:1, donde Dios está hablando con Abraham, le dice: no temas, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham: no temas. También en Génesis 21:17 nos dice: y oyó Dios la voz del muchacho, ¿verdad? Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? ¿Verdad? Después de que Agar fue sacada mandada, la dejaron a su suerte, ¿verdad? Está llorando. Entonces dice: ¿qué tienes, Agar? Y le dice Dios: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está, ¿verdad? Entonces, en Josué 1:9 se nos recuerda que Dios está hablando con José y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Hoy Jesús también te dice a ti: no temas, pon tu fe en Él, porque lo está diciendo aquí también Jesús a Jairo: cree solamente, cree. No tienes nada que hacer sino que creer en Jesús. Entonces no permite Jesús, este siervo de Dios con gran poder, no permite que nadie le siga sino Pedro, Jacobo y Juan. Juan, el hermano de Jacobo. Interesante es que a estos tres discípulos se les permite ver y escuchar cosas que a otros de los discípulos no. La Biblia no nos dice por qué, simplemente nos dice que esta constante pasa varias veces. En Marcos 9:2, por ejemplo, en la transfiguración de Jesucristo, es Pedro, es Jacobo y Juan quienes están con él. ¿Por qué? No sé, pero es interesante ver que solamente estos tres se les permite ir con Jesús, ¿verdad? Entrar en la casa de sinagoga, del principal de la sinagoga, Jairo. Entonces viene Jesús a la casa del principal, en el versículo 38, y ve el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. Te recuerdo que este grupo de gente no eran conocidos de Jairo o de toda la familia de Jairo, sino que era muy común en esos días pagar a gente para que lloraran, para que endecharan, según el texto en Jeremías. Cuando Jeremías endechó a Josías, el rey, ¿verdad? En el segundo libro de Crónicas 35:25. Y había cantores, había cantoras y recitaban la endecha, ¿verdad? Y esta tradición, más allá de que Josías había muerto, esa tradición siguió por 200 años. Y se hizo parecer una norma, ¿verdad? Endechar a una persona que se amaba. Y es lo que vemos aquí. La gente lloraba, digamos, profesionalmente, ¿verdad? Lloraban, recitaban, cantaban para llorar a la nena. Entonces Jesús les dice: ¿por qué alborotáis? ¿Verdad? ¿Por qué alborotáis a toda la gente, a toda la familia? ¿Por qué los incitas a llorar, a dudar? ¿Por qué lloráis? Entonces no estaba reprendiendo la falta de fe, sino que el escándalo terrible que se hacía ahí por la niña ya fallecida. Entonces Jesús le dice a todos: ella no está muerta, sino que duerme. Y aquí viene la fe de la gente, ¿verdad? Se burlaban de él, lo cual hoy pasa. Nos siguen diciendo que estamos locos, que somos absurdos, que es ilógico lo que hacemos, ¿verdad? Que cómo podemos creer esta basura. He escuchado decir eso de boca de algunos, que me dicen: Oscar, ¿crees esa basura? Pues sí, y no la considero basura. Esto es
vida eterna, ¿verdad? Si pones atención. Pero no todos quieren creer. Entonces, a pesar de la fama de Jesús, ¿verdad? Que por eso era la razón de que mucha gente le seguía, aún había gente que no creía en él, y lo vemos aquí, ¿verdad? Se ríen de él cuando dice, no está muerta, sino que duerme. Pues la gente había visto que se murió, ¿verdad? Era un hecho. La nena está muerta. ¿Cómo dices que está durmiendo? En los apretujones también la gente, incluyendo los discípulos, Señor, pues ¿cómo preguntas si alguien te ha tocado, si la gente te sigue apretujando, ¿verdad? Entonces muchas veces no entendemos cómo Dios procede y también nos reímos, como cuando Dios le dice a Abraham que Sara tendrá un hijo, ella se ríe, ¿verdad? Entonces muchas veces no creemos lo que Dios puede hacer y nos reímos, dudamos, ¿cómo crees que va a pasar? Pero él no se puso a discutir, él simplemente hizo lo que tenía que hacer, más él echando afuera a todos, ¿verdad? Jesús no necesita público, Jesús no necesita demostrarte quién es él para sanar a quien él quiera sanar. Entonces no tiene que probarte nada. Sin embargo, él escoge a personas comunes y corrientes como tú y como yo para dar testimonio de él. Entonces él toma al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, ¿verdad? Donde estaba la niña. Entonces toma la mano de la niña y le dice Talita Kumi, que quiere decir, el texto nos dice niña, pero la verdad es que quiere decir nenita. Nena, nenita. Entonces vemos la compasión de nuestro Señor, aún por los chiquitines, ¿verdad? Aún por los bebecitos. Tiene compasión de su padre, tiene compasión de su mamá, ¿verdad? Tiene compasión de ti por cualquier evento que estés sufriendo. Yo no sé qué está pasando con tu vida, pero Él sí sabe y tiene compasión de ti. Quizá tienes un pariente enfermo y tiene compasión de ti y tiene compasión de ese pariente enfermo. Pero como le dijo a Jairo, cree solamente. Si tu fe no te está llevando a Jesús y no crees, no vas a recibir nada. Entonces, que traducido es niña o nenita. A ti te digo, levántate, ¿verdad? Lo dice en voz alta, levántate. Recordemos que Jesús es la resurrección, que Jesús es la vida. Él trae a la vida a esta nenita de 12 años y inmediatamente caminaba como si nada le hubiera pasado, ¿verdad? Lo cual le impresiona a la gente que está en ese momento. Si mal no recuento, es su padre, su madre, los 3 discípulos, y no dice el texto si había más, pero se quedaron impresionados, ¿verdad? Entonces, sí, estos 3 discípulos que habían presenciado el poder de Jesús sobre la tormenta, que habían presenciado esos 2 endemoniados extremadamente violentos y completamente afligidos, y las muestras de su tormento estaban en su cuerpo, ¿verdad? Completamente cortados por las piedras. Y vemos como Jesús sanó a esa persona, a esas 2 personas, y regresa y sana más personas y predica, ¿verdad? Aquí a este punto creo que es la primera vez que ellos ven que trae a una persona de la muerte. Entonces se quedan así como impresionados. ¿Qué? ¿Cómo pasó? Entonces la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. No era un bebecito, ¿verdad? Era una nena de 12 años. Se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y recordemos que cuando Jesús libera a estos 2 endemoniados, lo primero que les dice, este endemoniado quería venir con él, y Jesús no se los permite o se lo permite, sino que le da instrucciones de ir a su casa, a sus parientes, y decirles lo que Dios había hecho por él. Y aquí es al revés. Aquí les pide que no le digan a nadie. La verdad es que Dios tendrá sus razones por las que hay veces que no quiere que se divulgue, ¿verdad? Como el caso del Espíritu Santo, que Pablo quería ir a cierta ciudad y el Espíritu le dijo no. Entonces, aquí vemos también que Jesús dice no. Es interesante notar que Jesús le pide a las personas que no lo divulguen. Ahora les pide a esta familia que no lo divulguen. ¿Por qué? No lo sé. Por falta de tiempo ya no te lo voy a explicar. Pero este es básicamente el testimonio de Marcos acerca de Jesús, ¿verdad? Este poderoso siervo de Dios
quien se compadece hoy de ti que estás viendo este video, quien se compadece de mí también y de la familia que tengo. Él está interesado en nuestros asuntos, pero Él quiere que nos interesemos en sus asuntos, ¿verdad? Que es proclamar quién es Él. Él verdaderamente nos da libertad. Una libertad verdadera, no una libertad de comodidad. Es una libertad que nos libera de opresión demoníaca, ¿verdad? No es una libertad que nos superficial como la que vivimos hoy en día. Todo el mundo quiere ser libre para hacer lo que le plazca sin que nadie le restrinja nada. No es esa la libertad que Dios nos ha llamado. Nos ha llamado a pureza, nos ha llamado a santidad. Esa es la libertad a la que Dios nos ha llamado. Y Él ha sufrido con nosotros y como nosotros y tiene toda la autoridad de decirnos y de mandarnos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces vemos que este Señor poderoso sobre los demonios, sobre la naturaleza, tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre ti, ¿verdad? Pero aún así te da la oportunidad de decidir qué vas a hacer con esa fe que Él te da. Ya sea que dudas o ya sea que creas, ¿verdad? Venir a Jesucristo. Y esa es la invitación. Ven a Cristo. Eso es lo que Marcos nos enseña, que este poderoso Señor también es compasivo. Compasivo con la gente que sufre, con la gente. Él se acerca, ¿verdad? No le incomoda las interrupciones, no le incomoda que ores constantemente, Señor, 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 y estés orando constantemente. Él te escucha. Solamente que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa, ¿verdad? Tú y toda tu casa se refiere, cree tú y crean todos en tu casa, ¿verdad? No que solamente crees tú y que toda la casa será salva, no. Sino que tú y toda tu casa deben creer quién es Jesús para que seas salvo. Entonces, oremos y que el Señor te bendiga. Espero que te haya animado el día de hoy. No es mi intención, bueno, lo que yo piense no importa, sino lo que la palabra de Dios te enseña el día de hoy. Espero que sea de bendición para ti, como lo ha sido para mí. Veo yo que hay mucho que hacer, que la derrota no es algo que nos debemos inclinar, sino debemos seguir trabajando y orar para que el Señor Jesucristo nos asista y nos ayude en nuestro ministerio. Señor, te damos gracias por este día y te rogamos que en tu palabra podamos conocerte mejor, crecer y no dudar, sino creer. Ayúdanos en los momentos difíciles de nuestras vidas, Señor, así como tú padeciste mientras vivías en el cuerpo que tú ocupaste. Ayúdanos, Señor, a esperarte en tu regreso, sabiendo que heredaremos también un cuerpo como el tuyo, el celestial ahora, no solamente como el terrenal que tenemos, Señor. Es una promesa tuya, no una promesa que hizo la iglesia o alguien que se le ocurrió para controlarnos, sino que de acuerdo a las escrituras es algo que tú prometiste. Ayúdanos a no dudar, ayúdanos a crecer en nuestra fe, a fortalecernos en ella y a compartir de ti a otras personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengas un excelente día y muy bendecido.